Hola Hola, ¿qué María, tal, Beni? ¿Cómo estás? ¿qué tal? Te, ¿Me ves y me oyes te, bien? te oigo fenomenal, sí, sí. Genial. Pues entonces supongo que el resto de personas que se irán conectando al directo también tendrán una buena conexión, si te parece, porque tenemos al final muchísimo de qué hablar. Creo que es un tema bastante interesante. Al final, cuando nos propusieron iniciar, pues, o sea, hacer un directo, al final y al cabo, siempre era pues un poquito enfocado pues a que se acababa el verano, volvíamos otra vez con la rutina, con la monotonía, ¿verdad? Y sobre todo pues lo que intentamos aquí es evitar pues esa cuesta de septiembre, por así decirlo, el inicio otra vez de las responsabilidades, la monotonía, el trabajo, volver a vernos bien físicamente otra vez, después de esos kilos a lo mejor que hemos podido ganar, etcétera. Es decir, en tener otra vez pues un bienestar, un equilibrio que a lo mejor hemos perdido por las vacaciones, por el verano, pero en vez de hablar de lo típico, que al final cuando hablamos de bienestar, a lo mejor tú María estarás de acuerdo conmigo, siempre pensamos en, pues bueno, bienestar a nivel emocional, bienestar a nivel, al final a lo mejor metabólico, a nivel del descanso, al final una buena relación pues con la comida, con la gente a nuestro alrededor, a nivel físico, pero creo que hay un gran olvidado y es también el sistema digestivo, la relación que tiene también con nuestro sistema nervioso, con el bienestar, con encontrarse anímicamente bien, porque al final, junto con el sistema nervioso, el sistema digestivo es de los órganos más grandes y con más, digamos, poder o interconexión entre órganos que hay en nuestro cuerpo. Claro, exacto. Al final, nuestro sistema digestivo no se conoce como el segundo cerebro, por así decirlo, porque al sistema nervioso que nosotros descontrolamos porque estamos siempre sometidos a fases de estrés, que al final luego aparecen, los pacientes llegan a consulta, ¿no? Con muchísima inflamación, distensión abdominal, al final se enlentecen sus digestiones, ¿no? Aumenta sobre todo el tema de los gases y eso se relaciona básicamente porque vivimos en simpaticotomía, donde al final somos relojes y nuestro sistema nervioso, en este caso, paraliza nuestro sistema digestivo porque no se puede permitir que nuestro sistema digestivo, en este caso, no pierda el tiempo haciendo una buena digestión. Entonces, empieza a ser ese equilibrio a nivel digestivo que se conoce como disbiosis, donde empiezan bacterias patógenas que no deberían de existir y todo esto al final lo que hace es que enlantezca nuestro tránsito digestivo y empieza toda esta sintomatología. Entonces, al final es el sistema digestivo, yo considero que es el gran olvidado y es al que más se debería de prestar atención porque al final influye en muchísimos aspectos de nuestra día a día. Y al final, pues nuestra microbiota intestinal en este aspecto podría, cuando hay esas especies de desequilibrios, se relaciona sobre todo con depresión, ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria. Y al final yo considero que sí que se debería de prestar más atención, sobre todo garantizar un buen equilibrio, ¿no? A nivel digestivo. Sí, porque al final y al cabo lo que estamos hablando sobre todo es esa conexión el sistema digestivo, nuestra microbiota, el equilibrio que hay en ella, con también nuestro estado de ánimo, que al final pues parece mentira que mucha gente pues sin darnos cuenta lo decimos, lo comentamos, ¿no? Es que yo al final cuando estoy en procesos de mucho estrés, de muchos nervios, tengo mucha distensión abdominal, tengo mucho dolor abdominal, intercalo periodos de estreñimiento con diarrea, al final y al cabo vemos también el síndrome de intestino irritable, que hemos visto que tiene una relación totalmente directa también con el estado de ánimo, con la gestión del estrés. Gente o pacientes que tenemos aquí en la clínica que tienen fatiga crónica, una fatiga adrenal por un exceso de estrés crónico, al final han visto que a nivel digestivo también les ha ido afectando en un segundo tiempo, o al contrario, que han empezado con problemas a nivel digestivo por un motivo X, una alimentación que es incorrecta, una dieta pues a lo mejor muy restrictiva en ciertos aspectos, o muy voluminosa en cantidades también, es decir, una dieta que no está equilibrada y eso lo que ha provocado es esta disbiosis, esta alteración del sistema digestivo que al final ha afectado a nivel hormonal, porque estamos hablando de esa conexión que de hecho se conoce, hay evidencia científica sobre ello, está al final demostrado que es el eje intestino-cerebro. Exacto, al final hay una comunicación, ¿no? Bidireccional con este eje intestino-cerebro, porque al final se ha visto que influye muchísimo en nuestro bienestar físico, en nuestro bienestar mental y también sobre todo en nuestro sistema hormonal. Si al final nuestro sistema digestivo no está bien, nuestro sistema hormonal tampoco va a funcionar de manera correcta.
Entonces, al final hay que tener ciertos aspectos no en cuenta, sobre todo para garantizar un buen eje intestino-cerebro. Primero que todo sería un buen equilibrio a nivel de la microbiota intestinal, que haya las bacterias, nuestros microorganismos necesarios y todo el tema de sobrecrecimiento de microorganismos patógenos, al final no deben de existir porque eso lo que nos provoca es más inflamación. Cuando más inflamación nos encontramos a nivel digestivo, eso crecer, ¿no? O nos puede de alguna manera perjudicar nuestro sistema inmune. Cuando hay esa inflamación crónica de bajo grado, que siempre los pacientes suelen manifestar y sobre todo en las analíticas lo estamos viendo muy recientemente, hace que el sistema inmune también se debilite porque no habitan, ¿no?, esas bacterias que deberían de haber, sino que hay un sobrecrecimiento de bacterias patógenas. Sobre todo también eso lo que comentábamos, ¿no?, el desequilibrio, ¿no?, que produce por todo el tema del estrés. Va a empeorar esta funcionalidad, ¿no?, de nuestro eje intestino-cerebro, y al final lo que tenemos que garantizar es pues cómo mejorar, ¿no?, en este caso esta relación, que al final pues bueno, podemos comentar también algunos tips, ¿no?, de cómo mejorar este bienestar digestivo, que yo creo también que serán bastante ideales, ¿no?, para todos los que nos están viendo. Sí, porque de hecho al final la literatura científica lo dice, que incluso se está estudiando, se está postulando que los niños que nacen con autismo o al final algún síndrome del espectro autista o incluso con TDAH, se ha visto también que está relacionado con alteraciones de la microbiota, con disbiosis intestinal de la madre durante el embarazo, que al final en esa translocación bacteriana que puede haber existido a través de la placenta, o esa inflamación crónica que puede haber existido por una alteración de la microbiota, puede ser que también haya alterado la del propio feto durante su crecimiento, y como hay una conexión intestino-cerebro básicamente, al final el desarrollo neurológico no es el adecuado, es el correcto, y aparecen estas patologías. De hecho, al final y al cabo, algo que yo siempre comento a nuestros pacientes cuando vienen y que muchos de ellos desconocen, es que, por ejemplo, la serotonina, que es ese neurotransmisor al final que nos da la felicidad, que nos da el placer, que nos da el bienestar, ese neurotransmisor, al final y al cabo, que muchas veces se intenta elevar artificialmente con antidepresivos, sertralina, escitalopram, fluoxetina, etcétera, en cuadros ansioso-depresivos que se suele dar, que al final y al cabo estos fármacos son inhibidores de la recaptación de serotonina, es decir, impiden que la serotonina pues se recapte, es decir, disminuyen los niveles a nivel cerebral, con lo cual se mantiene más elevado el umbral de la serotonina y el estado de ánimo aumenta. Pues lo que digo a mis pacientes es que el 90%, repito, 90% de la serotonina que tenemos en nuestro organismo lo producen unas células que se llaman células enterocromafines, que no voy a entrar al detalle, en unas células que están en el sistema digestivo. Es decir, y aparte de la serotonina, también hay otros neurotransmisores relajantes, como GABA, como glicina, que seguro que a la gente le sonará mucho, como por ejemplo el de B-Levels, que es el chill mood, que lleva también GABA, lleva glicina, es decir, una serie de principios activos relajantes a nivel del sistema nervioso, pues lo produce el sistema digestivo. Y si el sistema digestivo, al final y al cabo, se altera, se pierde el equilibrio, esta producción ya no existe de serotonina, de GABA, de glicina, con lo cual nuestro estado de ánimo va disminuyendo, nuestra apatía va aumentando porque la serotonina cae, GABA y glicina van disminuyendo, con lo cual la relajación baja, la excitación aumenta, si aumenta la excitación aumenta el sistema nervioso simpático, tengo más insomnio, dificultad para conciliar el sueño, aumenta el cortisol, y todo esto lo que altera es también a nivel digestivo, toda la motilidad gástrica, la acidez gástrica, es decir, aumenta más la inflamación. Y si aumenta la inflamación, el cuerpo ¿cómo desinflama? Pues produciendo cortisol, que es el antiinflamatorio natural, es decir, más estrés, y se vuelve a repetir este círculo vicioso. Y al final por eso de que tiene un gran impacto a nivel de la salud mental, que es un gran olvidado, que muchas veces cuadros depresivos, cuadros de fatigas crónicas empiezan con alteraciones de la microbiota, es decir, disbiosis a nivel intestinal, problemas también a nivel inmunológico, aparecen por ahí, aumento de la autoinmunidad, enfermedades autoinmunes, debido a que aumenta la permeabilidad de la mucosa, que al final toxinas que tomamos con los alimentos de forma habitual no son eliminados correctamente
por nuestras células inmunitarias a nivel digestivo, con lo cual traspasan la mucosa, entran al torrente sanguíneo y aumentan la inflamación mucho más exponencialmente. Lo dicho, es el gran olvidado. Entonces, a partir de aquí, en este directo, lo que vamos a intentar es decir, bueno, cómo mejorar nuestro bienestar digestivo, cómo equilibrar nuestra microbiota, cómo evitar esos problemas de permeabilidad intestinal, de alteración de la mucosa, al final y al cabo, dando consejos sencillos al final de mejorar la alimentación que, en definitiva, tú como nutricionista eras lo que más conoces en este sentido, de trucos a nivel alimentario, pues a nivel nutricional para pues, no perder este equilibrio y al final y al cabo encontrar también el bienestar, no solo a nivel digestivo, sino también a nivel, como hemos dicho, mental, emocional, cognitivo y al final metabólico, incluso inmunológico. Claro, al final la nutrición obviamente es muy importante, ¿no? Y si tenemos un buen equilibrio a nivel de la microbiota, ¿no? Podemos conseguir ese bienestar a nivel emocional, a nivel hormonal, a nivel del sistema inmune, también a nivel del sistema nervioso, porque al final es lo que comentábamos, ¿no? Nosotros somos como relojes, empezamos a funcionar desde bien temprano por la mañana y es como que dejamos un poco atrás el tema de la alimentación, vivimos con constante hinchazón y al final llega un momento, ¿no?, que eso tenemos que trabajarlo. Entonces, herramientas, ¿no?, útiles para mejorar en este caso este equilibrio, ¿no?, digestivo. Primero que todo es consumir alimentos ricos en fibra. Alimentos ricos en fibra como serían, por ejemplo, la fruta y la verdura, porque al final esto nos va a ir muy bien para tener una buena digestión y ayudar en este caso a tener un buen tránsito intestinal y no depender tampoco de los típicos laxantes para ir al baño, porque hay también mucha gente que tiene un estreñimiento crónico debido a que al final sus niveles de dopamina, serotonina están por los suelos, no tienen un buen tránsito digestivo, entonces no van bien al baño. ¿Cómo lo tapan? Toman laxantes y al final eso es como poner un parche en esa herida y no estamos poniendo la solución. Por otro lado, también lo que tendríamos que hacer es aumentar el consumo de probióticos, en este caso como productos fermentados como el kéfir, el yogur, este tipo de productos que al final van a ser alimento, ¿no?, para regenerar todas las bacterias que hay a nivel digestivo. Por otro lado, también, aparte de los probióticos, también lo ideal sería incluir prebióticos, que al final los prebióticos son un tipo de fibra soluble, ¿no?, que va a favorecer ese proceso de digestión, como sería la avena y todo tipo de cereales integrales. Otra cosa muy importante que últimamente estoy viendo en consulta y es que la gente no presta atención a la hidratación, la gente se olvida de beber y hay que beber mínimo 2-3 litros al día porque al final si mantenemos una correcta hidratación eso va a favorecer todo el proceso digestivo. Otra cosa, y me gustaría decir que la más importante, y es reducir el estrés, aunque muchas veces creamos que es complicado. Si intentamos reducir los niveles de estrés, sobre todo intentar por las mañanas hacer 5 minutos de meditación, hacer ejercicio, no exponernos tantos a la pantalla, sobre todo a primeras horas de la mañana y antes de irnos a la cama, ¿no? Tener más, pues leer un libro, escuchar un podcast o cualquier cosita así, también nos va a beneficiar para bajar esas revoluciones y que tengamos un descanso reparador. Y luego también nuestro día a día, pues intentar de alguna manera somatizarlo todo de manera más correcta para no, en este caso, que los niveles de estrés no sean tan elevados. Por otro lado, también intentar bajar el consumo de alimentos, en este caso refinados o alimentos procesados, porque al final todo este tipo de alimentos están hechos a base de harinas refinadas y lo único que va a generar es más inflamación a nivel digestivo. Por otro lado, también, obviamente, limitar el consumo de alcohol y cafeína, porque también vivimos en una sociedad donde el hecho de tomar alcohol es pues, un poquito un evento más social, ¿no? Y muchas personas dependen mucho de la cafeína y eso también eso puede hacer que nuestro sistema nervioso al final lo integre de manera correcta. Nosotros tomamos mucho café y cada vez estamos más cansados y esto significa que hay una hiperexcitación de nuestro sistema nervioso y es una señal de que algo no va bien. Y sobre todo también, y muy importante, obviamente, consultar a profesionales, obviamente, como nosotros, porque al final son muchísimas cosas y ya hay que ir haciendo las cosas poquito a poco. También al final para hacer todos esos cambios, ¿no?, hay que establecer primero objetivos. Todo de repente no lo vamos a poder hacer, sino que tenemos que ir estableciendo objetivos, que al final es todo lo que trabajamos en consulta. Viene el paciente y le preguntamos, a ver, ¿qué es lo que necesitas? Entonces ya empezamos a dar herramientas y empezamos a incidir, que al final eso también es muy importante. No hacerlo todo, obviamente, de golpe. Nos hacían una pregunta aquí que era comentar, que comentaban que cuáles son los efectos secundarios o negativos a nivel digestivo de consumir creatina.
en principio, yo supongo que estarás de acuerdo conmigo, María, que la creatina en sí no tiene ningún efecto negativo a nivel digestivo. Sí que es verdad que puede crear molestias a dosis dependientes, es decir, a mayores dosis a nivel digestivo se tolera peor, pero al fin y al cabo no es porque sea algo negativo para nuestro organismo, de hecho puede ser beneficioso, no solo por lo que puede aportar a nivel de anabolismo muscular, porque la creatina al final es una molécula, es un compuesto que produce nuestras células de forma natural para obtener ATP, es decir, para obtener energía, con lo cual si nosotros lo aportamos desde fuera, vamos a tener energía de una forma más eficiente. Además, lo que favorece es, al introducirse dentro de la célula, arrastra también líquido, transporta también líquido y nutrientes, con lo cual hay una hidratación celular mayor. Es lo típico de que cuando empiezo a consumir creatina a la semana, 2 semanas, he aumentado un par de kilos. Esto a los hombres nos encanta. Al final pesamos en la báscula y ver que hemos pesado 2 kilos más, porque al final es un líquido intramuscular que no hace que tengamos un tono de piel pues, más borrado, pero a las mujeres sí que os cuesta un poquito más a la hora de iniciar la creatina por este problema, porque enseguida a lo mejor veis que subís un par de kilos y ya pensáis que puede llegar a ser grasa, una retención de líquido a nivel negativo, pero es por eso, es una hidratación a nivel muscular que es muy beneficiosa, es muy necesaria y de hecho al final las células digestivas también necesitan creatina y necesitan ATP para funcionar correctamente. Entonces, aquí lo que se puede hacer es, bueno, primero, no hay ningún problema por tomar creatina, no altera a nivel digestivo, pero sí que puede dar ciertas molestias en algunos pacientes. Lo que nosotros recomendamos es espaciar las tomas. ¿Por qué? La creatina, como he dicho, no solo beneficia a nivel deportivo, sino también a nivel de cualquier célula. Incluso hay estudios que dicen que es un suplemento anti-aging, porque al fin y al cabo, al aportar más energía de una forma más fácil a nuestras células, no tienen que trabajar o esforzarse tanto, las hacen más eficientes, con lo cual se ha visto que enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer mejora también la capacidad cognitiva, o sea que también tiene otros beneficios, no solo deportivo, pero lo que recomendamos al final es tomarlo independientemente de si vamos a hacer actividad deportiva o no, y además si tenemos en una sola dosis podemos llegar a tener molestias, es repartirlo en varias tomas, 2 tomas a lo largo del día en vez de tomar una de golpe, o incluso en 3 tomas separadas. Así que al final y al cabo espero haber resuelto un poquito la duda esa que había en torno a la creatina que nos han comentado. Y volviendo también a una duda que tenía yo anteriormente, que lo has dicho al final a la hora de pues, consejos para mejorar nuestro bienestar digestivo, algo que al principio cuando me metí en el mundo de la medicina integrativa y sobre todo en el mundo de patología digestiva, que me fascinó porque era muy complejo y a la vez de muy complejo era muy bonito, muy lógico y tenía su coherencia, era algo tan sencillo como las diferencias entre probióticos y prebióticos, que hay mucha gente que lo desconoce. Entonces tú lo habías dicho básicamente, pero matizar un poquito más, a ver si puedes especificar un poquito más, porque seguro que hay alguien que todavía se habrá quedado con esa duda al encontrar la diferencia, porque has hablado de alimentos que contienen o que favorecen también que son probióticos, otros que son prebióticos, pero la gente también se lo come en forma de suplemento y no sabe cuál elegir de los dos, piensa que es lo mismo, no sabe qué efectos tienen. ¿Qué diferencias hay entre cada uno? ¿Qué es cada cosa? Pues mira, primero que todo, empezamos ¿no? por los prebióticos, en este caso. Los prebióticos dijésemos que son los microorganismos, ¿no? En este caso vivos, que pueden mejorar nuestra salud intestinal y equilibrar todo estas diferencias, ¿no? entre bacterias buenas y bacterias malas. Dijésemos que son el microorganismo vivo, por así decirlo. Y los prebióticos, en este caso, es como un tipo de fibra, ¿no? que van a comerse esos probióticos. Dijésemos que el probiótico es el bichito, ¿no? Y los prebióticos son el alimento. Muchas veces en consulta, en este caso, lo que damos es probióticos para regenerar toda esa alteración en la mucosa digestiva, porque al final son los microorganismos vivos que nuestro cuerpo necesita. En cambio, si nosotros favorecer ese crecimiento en este aspecto, todo el tema de los microbióticos, tendríamos que tomar prebióticos, que todo esto ya se iría ya más enfocado pues, en tema verduras, el ajo, los espárragos, por ejemplo, también son muy ricos en este tipo de prebióticos y ya no iría tan enfocado ¿no? en ese crecimiento de bacterias. Entonces, si lo que queremos es mejorar este sistema digestivo, imaginaros que tenemos episodios de diarrea, de estreñimiento, tendríamos que consumir probióticos porque tendremos que
regenerar esas bacterias, ¿no?, que hay a nivel intestinal. Cuando tenemos un buen equilibrio, lo ideal ya es tomar prebióticos. ¿Por qué? Porque ya tenemos esos microorganismos que necesitan ese alimento. Pero si no tenemos la base, que son los microorganismos, de nada sirve tomar prebióticos porque no tenemos ese sobrecrecimiento, ¿no?, de microorganismos en este aspecto. O sea, esa sería como la diferencia así más, que no sé si me he explicado, se queda claro, pero yo creo que es como la diferencia que a la gente siempre le cuesta entender de por qué una cosa, por qué otra, o al final un poquito, ¿no?, de decir, ostras, pues si me voy de viaje y tengo un episodio de diarrea, un episodio de estreñimiento, pues tienes que consumir probióticos. Y en este caso, si tienes un buen equilibrio, pues ya todo el tipo de alimentos, ¿no?, que tengan un elevado contenido en prebióticos. Luego también, pues bueno, vamos a comentar un poquito consejos prácticos que puedes dar tú para mejorar tu bienestar digestivo a los pacientes que acuden a la consulta con este tipo de problemas, ya sea porque tienen un problema puramente digestivo o porque al final es un abordaje más que hacemos dentro de mejorar nuestro metabolismo, mejorar nuestro equilibrio a nivel hormonal, mejorar nuestra gestión del estrés, que como hemos dicho está directamente relacionado con nuestro aparato digestivo, nuestro equilibrio, nuestra microbiota. También puede notar pues, ciertas intolerancias a algunos alimentos, como por ejemplo a las legumbres o a los carbohidratos, que aquí a lo que al final y al cabo pecan estos pacientes es si tengo al final una intolerancia a algún tipo de carbohidrato en concreto, o por ejemplo a la legumbre que contiene mucha fibra, que tú has dicho que es beneficioso, pues lo que hago al final es restringirlo, retirarlo de la dieta, porque al final mi microbiota se ha alterado por un motivo X, ya no puede al final y al cabo metabolizar o digerir este tipo de alimentos, lo quito de mi dieta, con lo cual soy más restrictivo, incluso a lo mejor quito todo el carbohidrato, con lo cual me expongo a una dieta hipocalórica, nada de carbohidrato a lo largo del día, aunque introduzca grasas. Si no estoy, al final, flexibilizado metabólicamente, que mi cuerpo puede utilizar también los ácidos grasos, puede entrar en cetosis de forma rápida para obtener energía, lo que hace el cuerpo es incurrir en un estado de estrés, como hemos dicho, de simpaticotonía, de aumento de cortisol, empeorando aún más la patología digestiva, con lo cual los síntomas empeoran, con lo cual el paciente relaciona ese empeoramiento con mayores restricciones al final de alimentos. Y al final hemos visto pacientes en consulta que se quedan con 3 o 4 alimentos. De hecho, seguro que lo recordarás tú, que era muy curioso, un paciente que teníamos nosotros que prácticamente se alimentaba de huevos prácticamente, que tomaría 24 huevos al día, Sí, sí, a lo mejor, muchísimos huevos, sí, exclusivamente sí. y poco más. Y era porque era la única fuente de proteína y la única fuente calórica que aceptaba. ¿Qué tenía al final en la analítica? Un colesterol disparadísimo, una hemoglobina glicada, es decir, una medida del azúcar, de la glucosa también súper elevada, no porque tomara carbohidratos, porque no tomaba, sino porque al final se elevaba tanto la glucosa en sangre por culpa del cortisol, por un estado de catabolismo, que estaba entrando también en una prediabetes. Es decir, él mismo, sin darse cuenta, intentando solucionar el problema a nivel digestivo, se estaba, digamos, entrando más aún en ese pozo, empeorando la sintomatología, creando insomnio, empeoramiento a nivel emocional, pérdida del rendimiento deportivo, con lo cual dejó de hacer deporte, así pues la masa muscular empeoró todavía más, final, es decir, se agudizó toda esta serie de problemas que nosotros, pues desde todos, digamos, los frentes intentamos abarcarlo, gestionarlo para que vuelva a hacer deporte, tolere bien la alimentación, descanse adecuadamente, a nivel emocional gestione mejor el estrés, pero en resumen, consejos que le darías tú pues a cualquier paciente que quiera mejorar su bienestar digestivo o que tenga al final pues algún tipo de patología digestiva leve que con sus propios medios pueda al final solventarlo desde casa sin tener que recurrir a un profesional. Pues a ver, consejos que os irán muy bien para mejorar esas alteraciones, ¿no?, que podemos tener a nivel digestivo. Primero que todo hay que identificar qué alimentos nos van a generar más sintomatología y sobre todo hay que intentar buscar el porqué. Muchas veces pensamos que hay alimentos que nos sientan bien y es simplemente que no los estamos ni masticando bien. Estamos comiendo en 5 minutos, no los estamos masticando bien y luego empeora nuestra digestión, tenemos más inflamación, tenemos más gases, pero es que el proceso de digestión que debería empezar en la boca no lo hemos hecho bien. Entonces, ¿qué pasa? Que ya viene la consulta y dice, ostras, María, me sienta mal el pan. No, el pan no te sienta mal. Lo que pasa es que lo que tenemos que ver es en qué situación te puede sentar mal cierto alimento.
Muchas veces también un consejo que a mí me sirve mucho, ¿no?, para mis pacientes es, si tú ves que tienes una baja tolerancia, sobre todo a la verdura, ¿no?, en este caso, lo ideal es consumirla cocinada, ¿no?, en forma de puré, al final ya está parcialmente digerida. Y otra opción también sería, sobre todo en el tema de la fruta, también pues eso, cocinarla como por ejemplo no tomar la manzana, ¿no?, hacer compota de manzana, que va a ir muy bien para regenerar esa microbiota. Otra cosa muy importante también es descansar bien. El descanso es muy importante. Si nosotros no descansamos bien, al día siguiente cuando nos levantemos, inevitablemente nuestros niveles de cortisol, nuestros niveles de estrés van a estar muy elevados y nuestros niveles de serotonina y de dopamina, que son las hormonas de felicidad, van a estar bajos. ¿Eso qué significa? Que inevitablemente vamos a tener más ansiedad, a tener más antojo por alimentos que generalmente no son saludables. Y eso viene porque llevamos ya tiempo sin descansar bien, nuestro sistema nervioso está muy hiperexcitado y de alguna manera tiene que paliarlo con alimentación. Entonces, el descanso también sería un pilar muy, muy, muy importante. Otro pilar importante también a mejorar todo el tema a nivel digestivo, ¿no?, esa hinchazón o ese tránsito digestivo, sería también incorporar deporte. Ya sea deporte de fuerza, ya sea salir a pasear, un deporte de alta intensidad, porque al final el movimiento también va a favorecer el digestivo que se lleva a cabo de manera correcta, ¿vale? Luego también, otra cosa bastante importante es hacer una buena estructura de las comidas. Muchas veces, como al final no tenemos tiempo de preparar, siempre recurrimos como a alimentos preparados o cosas rápidas y eso también puede generar más sintomatología digestiva. Entonces, yo también, un tip que os podría dar es que organicéis vuestra semana, organicéis vuestras comidas, vayáis a hacer la compra y no luego caigáis en la tentación de salir a cenar por ahí o de comer cosas que al final están preparadas, porque eso también va a empeorar vuestro sistema digestivo, va a generar más inflamación y obviamente es una cosa que tampoco queremos. Así como cosas básicas, que os he dicho bastantes cosas, sería primero que todo el descanso, esencial, descansar bien. Luego también espaciar las comidas, que pasen unas 3-4 horas entre comidas para garantizar un buen reposo digestivo, porque eso también va a mejorar nuestras digestiones y va a bajar la inflamación. Intentar reducir los niveles de estrés, aunque a veces parece ser que sea complicado. Y también incorporar una buena rutina de deporte para favorecer todo lo que es, en este caso, el proceso digestivo. A partir de ahí, el resto de cositas ya serían como ya ir haciendo hincapié en este caso pues más específico. Pero, por ejemplo, el caso que comentaba mi compañero Beni sobre el paciente aquel que tuvimos, la verdad es que me alegro gratamente que lo recuperamos a nivel hormonal y lo recuperamos también a nivel digestivo, aunque pareciese que fuese un poco complicado. Pero al final, con trabajo, con esfuerzo del paciente y también, pues al final vamos consiguiendo todos los objetivos. Y el que pasó, o sea, ha pasado de tomar 24 huevos y a veces se comía 2-3 kilos de zanahorias, que me vas a decir, María, es una burrada ya, pero era su único alimento de su dieta. Ahora hemos logrado que incorpore todo. O sea, hemos trabajado, él ha puesto también muchísimo de su parte, hemos trabajado también en bastantes suplementos y ha mejorado sus niveles de estrés, ha conseguido descansar bien, rinde bien los entrenamientos. Y la verdad es que me ha sorprendido que pueda comer de todo y que todo le siente bien. O sea, que en ese aspecto siempre hay una solución, lo único es que pues hay que buscarla. Sí, así es. Al final, sobre todo el éxito reside cuando el paciente se deja hacer, por así decirlo, se deja llevar por la situación, porque muchas veces, pues bueno, busca la mejoría rápida, el cambio rápido, incluso a veces le podemos introducir un alimento, lo vuelve a tolerar bien, pero al poco tiempo, al final, tiene algún tipo de intolerancia por un motivo X también, porque hay un estresor de forma externa o interna que hace que no lo tolere, con lo cual vuelve a recaer otra vez en esa, digamos, apatía, empeoramiento del estado de ánimo, que al final va a afectar también a nivel digestivo y volvemos al punto de partida. En ese momento, por ejemplo, algo que dices tú de una forma muy recurrente es, oye, no te preocupes, si hemos vuelto a introducir un alimento para ver si lo tolerábamos bien, inicialmente parecía que se toleraba adecuadamente, pero luego hemos vuelto a tener problemas de digestión, distensión abdominal, gases, no pasa nada. Lo volvemos a retirar y probaremos en un segundo tiempo volver a introducirlo. Entonces, al fin y al cabo, como decíamos, la conexión eje intestino-cerebro que existe, al final, es porque si nosotros nos dejamos hacer, nos dejamos llevar, confiamos en los profesionales con los que estamos, tenemos una correcta gestión del estrés, un adecuado descanso, al final el éxito del proceso está garantizado.
Y afortunadamente este paciente confió en nosotros plenamente y por eso salió, digamos, un poquito de este círculo vicioso de una forma progresiva, de una forma lenta, con sus altibajos, como cualquier patología, pero al final hemos conseguido remontarlo. Al final es una satisfacción personal enorme en este sentido. Y bueno, pues al final siempre un paciente que tú y yo recordamos muchas veces en momentos libres cuando tenemos para tomarnos un café, porque al final pues fue un éxito la gratificación, porque cuando lo vimos nosotros en consulta, la verdad es que estaba caquéctico, es decir, estaba muy delgado, tenía una cara claramente cadavérica, blanco, pálido, se alimentaba una vez al día o dos como mucho, no podía hacer actividad deportiva porque no lo toleraba del dolor, de la inflamación que tenía, pero aún así él quería hacerlo, insomnio, depresión, constantemente de baja laboral porque no podía al final aguantar el ritmo del trabajo, pero tenía que volver a incorporarse porque si no tenía esa presión de su trabajo de pues si lo podían despedir, etcétera. Es decir, muchas variables que teníamos que gestionar y al final, pues con una adecuada suplementación, que a lo mejor inicialmente puede pensar el paciente que puede ser pues demasiados suplementos, pero es que al final y al cabo es según el contexto en el que nos movemos del paciente, según las variables que hay que mejorar, tenemos que introducir más o menos de una forma inicial para que cuando lo equilibremos todo ya poder ir retirando progresivamente y al final que esa suplementación sea un empuje. No crear una dependencia de ella, pero tampoco pecar al final de poner poca suplementación porque va a hacer que no acabemos de arrancar, que cree esa frustración al final y al cabo, que haga que, pues bueno, no mejoremos, que no salgamos de este proceso pues, de apatía, de hiperexcitación, de estrés y todo lo que puede conllevar a nivel digestivo, como tú ya sabes, al fin y al cabo. Entonces, también otros alimentos que a lo mejor tú puedes considerar que te dicen que pueden ser problemáticos, porque también, ya sabes, está muy de moda gente que a lo mejor no tiene ningún tipo de intolerancia o ningún tipo de problema, que directamente se ha quitado todos los lácteos o se ha quitado todo el gluten de la dieta. Entonces, decirte ahí, ¿consideras tú que al final lácteos, gluten en sí, entre otros que tú consideres, pueden ser problemáticos de por sí? ¿Tiene algún tipo de coherencia que se lo quiten todas las personas? Depende de qué casos. Está claro que si hay algún tipo de intolerancia hay que retirarlos, pero así de forma generalizada, este tipo de personas que a priori no tienen ningún problema, ¿qué haces con ellos tú una vez se lo han retirado de forma completa? Ver, si acude el paciente a consulta, no tiene ninguna patología de base y se ha retirado, sobre todo al final, los dos alimentos que generalmente se suelen retirar es el gluten y los lácteos, porque son los que van a generar más inflamación. Se los retiran, se empiezan a encontrar mejor, bajan la inflamación, rinden más en los entrenamientos, se ven como más deshinchados en este aspecto, entonces se acude a consultar, se lo ha retirado y no hay ninguna patología de base. Lo que hay que trabajar es, sobre todo, en regenerar esa mucosa digestiva con la finalidad de que contenga todas las enzimas capaces de poder digerir y absorber este tipo de alimentos. Hay que volverle a enseñar al sistema digestivo a cómo digerir y absorber este tipo de alimentos. Si ya llevamos tiempo sin tomar este tipo de alimentos, de repente no podemos comer mucho gluten o mucha lactosa porque obviamente nos va a generar muchos gases, mucha distensión abdominal y eso no sería la manera coherente de hacerlo. Entonces, primero que todo, acude a consultas a retirar este tipo de productos, hay que hacer una reintroducción de manera paulatina. Primero que todo, pocas cantidades, primero gluten o primero la lactosa, también un poco a elección del paciente. Metemos 30 gramos, lo telea bien, dejamos que pase un día, pasan 2 días y el paciente no genera sintomatología, volvemos a introducir. Es como un proceso, ¿no? Bastante lento porque hay que volver a enseñar a ese sistema digestivo de que tiene que digerirlo. ¿Qué pasa? Y la verdad es que si tienes una patología digestiva, pues obviamente que yo no te recomiendo ni que tomes lácteos de vaca, generalmente de vaca porque son los que contienen parcialmente más lactosa, ni que tomes gluten, porque eso va a aumentar más la inflamación, te vas a encontrar peor porque vas a estar más inflamado, vas a tener más distensión, vas a tener más gases y obviamente el paciente no se quiere encontrar mal. Pero al final, de base, no le des sentido retirar ese tipo de productos porque al final nuestro cuerpo está capacitado, ¿no?, como para poder digerir y absorber todos los alimentos que debemos. También, si notamos que hay algún alimento que nos genera más sintomatología, simplemente hay que bajar la cantidad y no tomarlo todos los días, espaciarlo en el tiempo e ir escuchando el cuerpo. Las señales que nos da nuestro cuerpo son muy importantes. Es decir, me he tomado una ensalada de legumbres, ¿vale? Esa ensalada de legumbres, que lleva también una fuente de proteína y lleva una fuente de verdura, me ha producido gases, me ha producido hinchazón. Lo que tienes que hacer es separar esos alimentos y ver realmente cuál es el alimento problemático.
porque es que si no, no vamos a saber realmente cuál es el causante. Pero al final yo sí que es cierto que si no hay ninguna patología, ni tienes ninguna intolerancia, ninguna mala absorción, no recomiendo quitar ningún tipo de alimentos, al menos que pues, te genere sintomatología digestiva, porque el proceso de reintroducción luego es mucho más lento, es más costoso y sí que es cierto que hay personas que aunque estén estables a nivel digestivo, a nivel emocional, a nivel hormonal, en todos los sentidos, hay alimentos que se han retirado y luego su cuerpo es incapaz de volverlos a tolerar o los toleran pocas cantidades. Y eso luego también te va, en este caso, a dar un poquito más de problemas, sobre todo cuando te vayas a cenar por ahí, porque no tendrás opciones, irás con la gente, te cuestionarán y entonces eso es un poquito más conflictivo. Así que yo sí que os recomiendo que si al final no tenéis ningún tipo de patología asociada, no quitéis alimentos por quitar, sin ningún fundamento, porque realmente todos los alimentos son buenos y nos van a aportar todo el tipo de minerales, vitaminas, fibra, todo tipo al final de componentes que nuestro cuerpo necesita. Así que en este aspecto sí que es cierto que obviamente escuchar siempre la sintomatología, que es una cosa que trabajamos muchísimo en consulta en este aspecto, ver un poco los síntomas que tiene, que cuando acude el paciente siempre vamos viendo un poco y en base a ello establecemos un protocolo. Al final, como tú bien dices, que nuestro cuerpo está capacitado al final para metabolizar, para digerir eh, todo tipo de alimentos a priori. Evidentemente, gente que tiene celiaquía o gente que tiene una intolerancia, no. Pero a priori lo que tenemos que buscar es no ser reduccionista, no ser al final pues extremista de de alimento o hacer un ayuno muy prolongado, una dieta cetogénica pura, es decir, no tomar decisiones al final muy extremistas directamente porque a lo mejor en un inicio podemos tener una mejoría, pero a la larga seguro que nos va a perjudicar porque eso, el cuerpo lo que busca es el equilibrio, la armonía, la flexibilidad. Es capaz al final de digerir, tolerar todo, porque si hemos llegado a donde estamos al final como especie, por así decirlo, es porque hemos sido capaces de adaptarnos a cualquier estresor, a cualquier al final impedimento que ha habido a nivel biológico y adaptarnos al final a cualquier momento para poder sobrevivir y nuestro cuerpo pueda hacerlo. Dicho esto, como te comentaba, gente que se retira por completo los lácteos por su cuenta, el gluten por su cuenta, también está pues muy de moda, muy en boca de mucha gente que viene a consulta nuestra y que también por su propia cuenta o por recomendación de algún nutricionista ha iniciado una dieta que se conoce como dieta FoodMaps, al final. Y a lo mejor no ha hecho, es decir, inicialmente ha encontrado una mejoría con ese tipo de dieta, que ahora nos comentarás en qué consiste, de qué se trata este tipo de dieta, pero inicialmente han encontrado mejoría, han dejado por el motivo X seguir teniendo un seguimiento con el nutricionista, con lo cual han estado de forma continuada con ella, o por su propia cuenta han iniciado este tipo de dieta. A ver, Al final, este que tipo de... como tú bien vas a explicar ahora, es un abordaje inicial que se puede hacer. Pero coméntanos en qué consiste, cuándo se emplea y al final cuál es la estrategia que se usa o por lo menos la idea que se tiene una vez iniciamos este tipo de dieta. La dieta FoodMaps, primero que todo, es una dieta, ¿no?, donde se eliminan cierto tipo de hidrato de carbono que el paciente es incapaz de digerir, ya sea bien de provenientes de las legumbres, de las frutas, de las verduras. Pero sí que es cierto que esta dieta es muy limitada en cuanto a alimentos. O sea, el paciente prácticamente no puede comer nada. Una dieta donde generalmente yo siempre la suelo recomendar cuando ya lo hemos intentado prácticamente todo y el paciente no mejora. Entonces, para mí es esa última opción, por así decirlo, porque al final vamos a limitar mucho al paciente y para volver a reintroducir todo esto es un proceso muy costoso. Y al final el paciente también, cuando lleva mucho... Claro, que para ti al final, María, es como si fuera el último recurso que podemos tener. Así como a lo mejor algunas personas lo implementan, ya sean profesionales o no, lo implementan como la primera herramienta o la primera alternativa, para ti personalmente, y seguro que para la gran mayoría de nutricionistas, y así lo marca la evidencia, es la última herramienta o al final el último cartucho que podemos utilizar, por Claro, así decirlo. para mí es uno de los últimos cartuchos básicamente por el paciente, porque tengo mucha empatía con el paciente, sé que al final con esa dieta está muy limitada, se pierde mucho peso, también
puede ser bueno en este caso porque la sintomatología mejora, pero hay muchos pacientes que le hacen dieta FODMAPs varios meses seguidos y no mejoran. Entonces, al final hay que realmente adaptar, en este caso, al paciente qué es lo mejor para el paciente. La dieta FODMAPs, al final, al ser tan limitada, como el paciente viene pasándolo mal a nivel digestivo durante tanto tiempo, cuando tú le vuelves ya a acomodar esa zona a nivel digestivo, favoreces esta regeneración de toda la microbiota y empiezas a trabajar con la reintroducción de ciertos alimentos, vuelven a tener algo de sintomatología, el paciente vuelve a recaer, se encuentra mal, le da miedo volver a introducir los alimentos y entonces para mí por eso es una de mis últimas opciones. Una, porque es muy limitada y dos, porque luego el proceso de reintroducción es muy costoso tanto por parte del profesional como por parte del paciente y en este aspecto el paciente muchas veces está como cerrado a la opción de decir, ostras, es que no quiero reintroducir más cantidad de legumbres porque me han generado sintomatología digestiva y sé que me van a sentar mal. Y ahora con la predisposición de, como me sentaron mal hace una semana, me van a sentar mal. ¿Vale? Entonces, al final, si viene un paciente con una dieta pautada por otro profesional FODMAPs, mi trabajo es, en este caso, regenerar toda esa mucosa digestiva, garantizar un buen entorno capaz de que cuando yo trabaje en reintroducir los alimentos que era incapaz de tolerar, en este aspecto no le generen sintomatología digestiva. ¿Qué ocurre? Que la reintroducción es muy lenta, pequeñas cantidades, y hay que dejar días como de lavado, por así decirlo, de limpieza, sin tomar alimentos ricos en FODMAPs, porque al final pueden alterar esa sintomatología digestiva. Muchos pacientes sí que es cierto que después de haber hecho una dieta FODMAPs y haber hecho una buena reintroducción, luego son capaces de comer muchos alimentos. Pero hay muchos otros que, sea o porque tienen esa mentalidad de decir dar mal, ya no quieren trabajar en reintroducir y ya se quedan siempre como con una dieta muy limitada y al final eso tampoco es bueno. Entonces, si hacéis una dieta FODMAPs, siempre tiene que haber un profesional detrás. O sea, no, yo sí que nos animo a que hagáis una dieta FODMAPs así por hacer, porque para hacer un proceso de reintroducción básicamente delicado. Entonces, por eso para mí es una de mis últimas opciones. Hay bastantes opciones antes, ¿no? Pero sí que es cierto que en el tema del sobrecrecimiento bacteriano es como el gold estándar, ¿no? Hacer una dieta FODMAPs, pero sí que es cierto que se pueden atacar otros frentes antes de no meter esa dieta FODMAPs. Si metemos una pauta antiinflamatoria retirando gluten, retirando lácteos y algún alimento así más conflictivo que le pueda generar más sintomatología al paciente, luego a la hora de volver a reintroducir es mucho más fácil y sencillo para el paciente. De la otra manera es mucho más complicado. Entonces, yo sí que dieta FODMAPs no recomiendo más de un mes porque al final es muy limitada y el paciente es mucho peso. Pero sí que podría ser una buena estrategia. Lo que pasa es que yo la suelo contemplar como al final del tratamiento cuando ya no veo que el paciente mejora o si realmente viene ya con una FODMAPs impuesta y ya tengo que trabajar sobre esa base. Pero bueno, al final cada uno tiene sus puntos de vista, pero bueno, en base a la evidencia científica también un poco y un poco en mi experiencia. Porque al fin y al cabo es lo que estamos diciendo, eje intestino-cerebro, dieta FODMAPs, una dieta muy restrictiva, que al final vamos a incurrir en un estrés a nivel orgánico de nuestro cuerpo, porque va a haber mucha restricción a nivel de micronutrientes, que inicialmente puede ser beneficioso en ciertos contextos, pero tomado muy a la ligera o mantenido durante mucho tiempo, aumentamos ese estado de estrés en nuestro organismo, en nuestro sistema digestivo, incluso empeoramos la situación. De ahí lo que estamos comentando de ese bienestar, lo importante para estar equilibrado, para tener un bienestar también a nivel emocional, que nuestro sistema digestivo funcione correctamente. Y hablando también de algo que me gusta a mí mucho, que es el tema de suplementos, que a mí también es algo que me apasiona. No sé si tú al final consideras que hay 1, 2, 3 suplementos que consideres top o esenciales que deberíamos tomar todos, al fin y al cabo, para mantener a lo largo del tiempo, conforme van pasando los años, conforme vayamos envejeciendo, conforme a nivel natural nuestro sistema digestivo, pues por un motivo u otro no funciona de la forma tan eficiente como años atrás, suplementos que tú consideres que sí o sí deberíamos tomar todos si a priori no tuviéramos ningún problema a nivel digestivo, o consideras que no, que al final esos suplementos que es un batiburrillo de probióticos, de prebióticos, etcétera,
no merece la pena de tomarlo de por sí, o sí que consideras que a lo mejor hay algún suplemento que, oye, yo esto sí que me lo tomaría de forma crónica, para mantener ese equilibrio que ya tienes para sostenerlo en el tiempo. A ver, en cuanto a suplementos, yo te diría, primero que todo te diría el omega 7. Al final, el aceite, en este caso de espino amarillo, va muy bien para bajar la inflamación a nivel de la mucosa digestiva y favorece esa regeneración de las microvellosidades en este aspecto. Y a la mínima que podemos tener alguna alteración, alguna irritación, un poco de inflamación, va a favorecer, ¿no?, esa regeneración del tejido y va a ayudar sobre todo en la inflamación. Y luego, en este caso, otro suplemento que también recomendaría serían las enzimas digestivas, antes que los probióticos. Tenemos una buena base a nivel digestivo, puede producir más efectos negativos que efectos positivos, porque si nosotros damos ese alimento para regenerar la mucosa digestiva, todo el tema de microorganismos, y ya no hay una buena base, de nada sirve que yo te esté dando probióticos de manera natural. Entonces, yo eso sí que lo eliminaría o lo contemplar con personas que no tienen una patología de base, sí que pueden probióticos sin ningún tipo de problema para garantizar un correcto de esa microbiota intestinal. Pero al final, para no meternos por otro tema que no me habías preguntado, seguimos, pues eso, lo que había comentado, el tema del omega 7, y luego ya metería, pues en este caso, las enzimas digestivas. Porque las enzimas digestivas van a favorecer ese proceso de digestión, ¿vale? Nos van a ayudar a digerir bien los alimentos, van a bajar esa inflamación, esa distensión abdominal, esos gases, que eso sí que la verdad es que es algo pues, que me encuentro muchísimas veces en consulta y al final que lo relaciono directamente con el tema del estrés. Entonces, a pacientes que en este caso se encuentren con una situación similar o pacientes que directamente están también, estos dos tipos de suplementos les iría muy bien, incluso lo pueden tomar a largo plazo sin ningún tipo no les puede afectar nada, ni ninguna alteración, ni les puede provocar ningún daño en este caso. Entonces, esas serían mis dos opciones top, por así decirlo. Genial. Para mí esto sí que es súper importante porque al final no solo es totalmente necesario dar herramientas para mejorar sintomatología digestiva, equilibrio a nivel eje intestino-cerebro, sino para la gente que ya ha conseguido ese equilibrio, lo está manteniendo, que sea así con el paso de los años, al fin y al cabo. Y otra cosa que yo siempre pues, menciono o recuerdo es que cada cuerpo es diferente. Me refiero, lo que tú al final puedes llegar a tolerar a nivel digestivo, otra persona puede que no. Es decir, pues no hagamos tanto caso a lo que se digan en ciertos divulgadores en Instagram, influencers, etcétera, dietas pues así muy restrictivas, muy novedosas, muy al final y al cabo muy llamativas, que a estas personas les puede venir bien en un momento puntual por un motivo X, por una patología X que a lo mejor no están reflejando a nivel de redes sociales, no al final lo emulemos, porque al final cada persona es diferente, de ahí de al final ponernos en manos de un profesional si tenemos un objetivo. Y básicamente con esto, María, creo que ya llevamos ya 45 minutos, no vamos a aburrir mucho más al personal. Para mí y para ti seguro que es súper interesante todo esto, continuaríamos hablando, pero hemos dicho, pues bueno, cosas bastante interesantes. La conexión que hay en el eje intestino-cerebro, es decir, que para encontrarnos bien a nivel emocional y a nivel cognitivo, debemos funcionar correctamente bien a nivel digestivo porque nuestro sistema digestivo es el encargado también de producir neurotransmisores que nos relajan, que nos dan la felicidad, y al final y al cabo no tener un correcto equilibrio favorece que tengamos estados depresivos, de apatía, de irritabilidad, insomnio, etcétera. Y a la vez, tolerar correctamente el estrés, no estar sometido a estresores a nivel emocional o a nivel también digestivo con dietas súper restrictivas, hipocalóricas, etcétera, también puede condicionar, al fin y al cabo, que precipite una disbiosis que al final empeore toda esta problemática. Hemos dado también herramientas muy interesantes al final para intentar mejorarlo, que todas las personas que, bueno, que no han podido ver el directo con nosotros aquí mismo, pues vamos a guardar el vídeo, lo podrán volver a ver. Haremos una segunda parte si nos permiten y nos dejan, al fin y al cabo. Y pues bueno, súper contento, súper agradecido a que hayas querido hacer este directo conmigo a nivel digestivo, que al final tú eres, pues bueno, aquí en la clínica eres una experta en este tipo de patologías y al final es un placer pues intercambiar estas ideas contigo y que la gente lo entienda, se introduzca un poquito más de lleno en este mundo, en este concepto de eje intestino-cerebro. Y nada,
lo dejamos aquí. No sé si quieres decir alguna última cosita más a la gente, No, yo la verdad. pero sobre todo que... Didi, dime. que te he cortado, perdona. No, nada. Simplemente que al final y al cabo sigan atentos al final a los vídeos que subamos, a las historias que subamos, que vamos a continuar siguiendo dando consejos, dando herramientas en Reels, en carruseles que vamos a subir. Al final, en directos que sigamos haciendo, que se suscriban, que nos den al like, que nos continúen siguiendo, que van a estar informados de pues, herramientas para mejorar este tipo de patologías, este tipo de sintomatología y otras muchas que vamos a ir subiendo constantemente para eso, para mantener a todo el mundo informado y tener ese bienestar. Claro, que al final es lo más importante, tener un bienestar completo, por así decirlo. Así que nada, también ha sido un placer por mi parte hacer este directo. Encantada de al final explicar a la gente de manera más cercana para que pueda entender un poquito todo este tipo de procedimientos y sobre todo pues, proporcionarles herramientas para que sepan implementar algunos cambios y sobre todo sepan interpretar esas señales que les manda el cuerpo. Así que nada, ha sido un placer. Nos vemos muy pronto. Estad atentos a las historias de nuestras redes, que vamos a estar ahí a tope dando tips y consejitos. Y nada, hasta el próximo directo. Genial, María. Nos vemos aquí en el trabajo, ya lo sabes. Mañana nos toca otra vez darlo todo con nuestros pacientes. Pero bueno, eso, nos despedimos a todos los que nos siguen en la cuenta, los que nos están viendo en el directo y hasta la próxima. Hasta luego.